Se ve bien, sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias por haberse conectado. Espero que el espacio pues sea de provecho. Le titulé de esta manera. Este fue un ligero cambio, un ajuste que le hicimos a una charla que se iba a dar anteriormente, ¿no? Ese es un poco como el contexto, que la charla se llamaba Desarrollo Sostenible, un paradigma nuevo, pero aún con proposiciones antiguas, y el espacio iba a ser facilitado por el doctor Elvio Segovia. No pudo impartirla por razones personales. Entonces, ante esta invitación para facilitar el espacio, a mí se me ocurrió darle un poco de vuelta como a estas premisas, ¿no? Más que todo posicionándome como una persona joven ante estos catastróficos escenarios que tenemos de crisis ambiental, crisis climática y ecológica, ¿no? Que heredamos de los anteriores 50 años, en donde ya ha operado esta noción de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, digamos como que tengo una interpretación diferente de lo que, de que no es un nuevo paradigma, ¿no? En realidad es un paradigma que ya lleva tiempo y considero el tiempo suficiente para haber visto algunos de sus efectos, ¿no? Entonces tengo una perspectiva un poco más crítica que espero eso dé para discusión, ¿verdad? También, porque sé que muchos y muchas de nosotros, pues vemos muy con buenos ojos el desarrollo sostenible y por supuesto que ha tenido algunos avances, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿qué sigue? ¿No? Como deberíamos conformarnos un poco con lo que nos presenta esta propuesta, o qué otros frentes se han ido abriendo, ¿verdad? De ahí esta segunda parte de abrir nuevos paradigmas, ¿verdad? Que es un poco lo que me gustaría también colocar en este espacio de charla que se dio la oportunidad. Entonces, bueno, desconozco un poco lo que precedía, digamos, pero esta es mi posición, digamos, como respecto al tema y lo que me gustaría ir construyendo en la charla. Y por eso es que voy a exponer en primer lugar un recorrido histórico que a través de esta noción del desarrollo sostenible, ¿no? Así como intentar ver como esas muestras de insuficiencia, ¿no? Que menciono para atender este grave panorama que tenemos por delante las personas jóvenes, ¿no? Diseñadoras, artistas, investigadoras, activistas, lo que sea que se haga, ¿no? Luego me gustaría hacer mención a algunas de las propuestas que han surgido en Latinoamérica en caso que no se conozcan, pues para estudiar este tema del desarrollo, ¿no? Desde perspectivas o desde aproximaciones más críticas, que yo creo que en Latinoamérica ha tenido producciones muy interesantes al respecto. Como punto tres, me gustaría revisar algunos insumos sobre lo que sí considero son unos paradigmas que están ahí como en discusión, ¿no? En la filosofía contemporánea o en otras prácticas, entre los que estaría la ecología política y la ecología política urbana. Y luego intentaré llegar como esta perspectiva teórico-práctica lo más cerca posible a los temas que van en este primer módulo, ¿no? Que ha tratado mucho sobre el tema de los casos, del caso del agua, ¿no? De cómo se presenta, los procesos de saneamiento que se están dando, entre otras propuestas, ¿no? Con el fin de intentar crear como una unión entre ciencia, política y cultura, ¿cierto? Y finalmente, pues vamos a tener este espacio ya para abrirlo, que me gustaría colocar ahí algunas preguntas, pues para intentar conectar estos puntos, ¿verdad? Que puede que queden un poco lejanos con los insumos que traigo, ¿verdad? Que preparé como en estos días que hubo como este pequeño cambio. Entonces, ya sea que hayan tenido la oportunidad de estar en las anteriores, en alguna de las anteriores charlas, o bien que tengan algún otro aporte por fuera de estas charlas, ¿verdad? Pero me gustaría darnos un espacio también, y esa es parte de la propuesta, pues para conectar o hablar sobre los diferentes aportes que han ido trayendo las diferentes personas expositoras. Entonces, con este recorrido que propongo, lo que me interesa es poner en perspectiva estos esquemas de pensamiento que apoyan nuestras diversas prácticas en relación a la ecología, ya sean desde el arte, la ciencia, el diseño, ¿verdad? Como he mencionado. Y en este sentido, entonces voy a apostar por una mirada, digamos, no especializada, sino más bien una que nos ayude a poner en contacto todas estas diversas áreas. Entonces, comencemos. Eh, Me gusta empezar con esta frase, ya que destaca un poco que aunque muchos de nosotros pensemos que el desarrollo sostenible es un concepto científico, en realidad es el producto de la suma de diversos intereses que se fueron gestando, ¿no? En la formulación de este concepto.
cuando apenas se comenzaban a hacer evidentes los efectos ambientales provocados por el ser humano. Eh, entonces, esta frase de Estensoro, el concepto de desarrollo sostenible o sustentable, es sobre todo un concepto político como que ayuda a tenerlo ahí presente. Y en adelante, pues me voy a basar en un texto de Fernando Estensoro que se llama La geopolítica ambiental global del siglo XXI, los desafíos para América Latina, que creo que ayuda a contextualizar muy bien como esta noción de dónde surgió el desarrollo sostenible. Y un poco el recuento es que esta discusión inicia en la cumbre de Estocolmo de 1972, ¿verdad? Esta conferencia llamada por las Naciones Unidas. Y ahí sucedieron varias cosas muy interesantes que a veces pasamos por alto las personas que trabajamos con estos temas, ¿verdad? Pero que marcaron como un poco lo que sobrevino luego, ¿no? Entonces esta fue la primera conferencia en la que se abordaron temas del medio ambiente. De ahí surge el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. Y antes de esta conferencia, que es tal vez lo más importante, que me llama la atención, hubo como un intento de boicot por parte de los países llamados subdesarrollados, ¿verdad? Por muy diversos desacuerdos con el planteamiento que tenía la conferencia como tal, ¿verdad? Por parte de los países que organizaban esta cumbre, que eran los países, digamos, desarrollados. Entonces, esto lo que proponían era una agenda que acercara estos intereses, ¿verdad?, sobre el ambiente que tenían estos países desarrollados al tema de la desigualdad económica, la pobreza, la miseria, ¿verdad? Eso era lo que apelaban, digamos, más bien los países de Latinoamérica o el sur, llamado sur global, ¿verdad? Que eran países que presentaban un menor desarrollo y la principal crítica radicaba en que trasladaba la responsabilidad de la crisis ambiental a los países subdesarrollados por tener estos una población en crecimiento, ¿verdad? Algo que era básico para seguir el mismo modelo heredado por los países desarrollados, ¿verdad? Entonces era algo así como, hey, nosotros estamos siguiendo lo mismo que ustedes hicieron para llegar al estado de desarrollo en que llegaron, pero ahora esta conferencia llegaba a cuestionar como el crecimiento de la población, ¿verdad? Como a nivel mundial y se proponía desde ahí sin concebir estos otros temas de las desigualdades ya instaladas, ¿verdad? Que afectaban de por sí ya a la región. Eso era lo que apelaban. Entonces, en esta antesala, le podríamos llamar, hubo pues varios precedentes, pero una de las más difundidas fue un libro que se publicó antes de la conferencia que se llamaba Los Límites del Crecimiento, que lo publicó el MIT como parte del Club de Roma, se llamaba, que era como parte del bloque hegemónico de la conferencia, ¿verdad? Esas son un poco las relaciones políticas que hilvanaban en ese momento, pues, la conferencia, ¿verdad? Y en este se tocaban como esos temas desde la perspectiva que les menciono, ¿no? Como hay que ponerle un freno, ¿verdad? Como al crecimiento que estamos teniendo, pero sin cuestionar todo el resto. Y este se basaba en evidencia científica sobre el crecimiento poblacional para delimitar los límites que tenía el desarrollo según las limitantes biofísicas, ¿verdad? Ahí, nos dice Stensoro, entra por primera vez la idea de sostenibilidad en la arena política, que fue recibida, por supuesto, pues con agrado por parte de estas potencias al evidenciar sus intereses, digamos, geopolíticos. Y por otro lado, el informe de FUNEX se publicó también un año antes de la conferencia y este más bien recogía, por otro lado, los argumentos de los países subdesarrollados, ¿verdad? Entonces ahí se puede ver como ese contraste, esa antesala que sucedía a la conferencia que estaba convocada para el 72. Una persona que fue, digamos, decisiva en estas conversaciones fue João Augusto de Araujo, que él era miembro de la ONU por parte de Brasil, ¿verdad? Y publica este libro titulado Environmental and Development, The Case of Developing Countries. Y aquí Araujo quería señalar precisamente el peligro de esta perspectiva del norte para entender una crisis ambiental eh, sin, sin querer perder, digamos, como sus puestos de poder, ¿verdad? Y sus privilegios. Eh, o bien, hubo una otra respuesta del grupo Bariloche, se llama en este caso, eh, que fue casi que el único país que respondió, digamos, como a esta discusión. Este tenía base en Argentina, si no me equivoco, y generó su propio informe titulado Catástrofe o Nueva Sociedad, Modelo Mundial Latinoamericano,
ya para el 77, o sea, ya habían pasado como unos cuantos años, ¿verdad? Mientras seguían pensando estas otras respuestas. Y surgieron otra serie de conceptos que quedaron como abandonados, ¿no? Como ahí en el pasado. Por ejemplo, el de ecodesarrollo, que proponían Maurice Strong y Ignacy Sachs, que es el otro que anoto ahí. Esto sí lo proponían más como desde el lado europeo. Pero este, ellos abogaban en esta alternativa por un desarrollo particularmente adaptado a las regiones rurales del mundo subdesarrollado, ¿no? O sea, querían poner en discusión como ese tema, al mismo tiempo que cuestionaban la predominancia de soluciones universales y de fórmulas maestras. Y eso es fundamental, ¿verdad? Como esos otros posicionamientos que se generaron. Esta, digamos, no se abandonó tan fuertemente, pero derivó como en otros modelos como el ecoturismo o el turismo rural comunitario, ¿verdad? Pero finalmente el que prevaleció y el que acaparó como toda la atención fue el concepto este de Sustainable Development, ¿verdad? Desarrollo sostenible o sustentable, que le terminaron de dar forma en el 84 con la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo, el cual trabajó como durante un buen tiempo, creo que fueron como 4 años para conciliar un poco como los intereses, ¿verdad? Y por eso este fue como el concepto que en adelante iba a tomar como la batuta después de todas estas discusiones, pero esas discusiones pasaron, ¿verdad? Creo que eso es como lo que me interesa resaltar. Y para una de las siguientes conferencias de Río de Janeiro, en el 92, ya esta idea encuadraba como todas las discusiones, ¿verdad? Con lo que ya se lograron como importantes acuerdos políticos sobre los recursos, los mecanismos financieros que iban a operar y la transferencia de las tecnologías, ¿verdad? Así como la integración de las cuestiones estas del medio ambiente, el desarrollo en los planos nacionales, regionales e internacionales. Entonces, ese es un poco como el recuento de dónde surge y cómo se terminan abandonando, ¿no? Muchas de estas discusiones. Entonces, durante este mismo tiempo, hubo también la formulación de otras perspectivas del desarrollo, digamos, como al margen de la cuestión ambiental. Y voy a pasarles muy por encima, porque en cada una de estas uno podría como profundizar mucho, pero nada más lo que me interesa es como saber que eso estuvo ahí en algún momento gestándose, ¿verdad? Entonces, esta primera teoría de la dependencia y del centro-periferia realizaban una crítica a la teoría de la modernización, que ya venía como desde los años 50, ¿verdad? Asociada a las teorías del crecimiento y el desarrollo que promovían, digamos, como los efectos más benéficos del capital, ¿verdad? La ciencia y la tecnología. Em, Luego, la teoría de la dependencia llegó a cuestionar, entonces, como la desigualdad que se perpetúa en las estructuras instaladas, ¿verdad? En los países desarrollados y los llamados en vías de desarrollo, un poco la misma discusión que veíamos al otro lado. Aquí están como en constante diálogo, ¿verdad? En su momento histórico. Bueno, Raúl Prebisch fue uno de los principales, ¿verdad? Argentino, de los principales teóricos de esta teoría. Em, y bueno, hay pues varios puntos, digamos, como que él va a desmenuzar, digamos, para darle forma a la teoría. La CEPAL también fue como otro actor importante, ¿verdad? La Comisión Económica para América Latina. Y estas teorías incluso llegaron como a otras regiones. Por ejemplo, el caso de Samir Amin, a mí me parece interesante. Él es un egipcio que estuvo ahí como por todo el mundo, como flotando en tiempo. Y en los 70, digamos, como que se sumó a pensar como estas teorías desde otra región, ¿verdad? Y por supuesto, creo que también hay que considerar como las teorías de la decolonialidad. Y bueno, ahí hay numerosos autores que me imagino también podrían conocer, ¿verdad? Como Aníbal Quijano, con la teoría de la colonialidad del poder, Enrique Dussel, con el giro de colonial y la filosofía de la liberación, Walter Miñolo, la colonialidad del conocimiento, y yo incluiría incluso a Eduardo Brunner, ¿verdad? Que es otro filósofo, sociólogo argentino que también trabaja mucho el tema de la ilustración y le da vuelta como a estas nociones como que tenemos. Entonces creo que vale la pena ahí como destacarlas. Y tenemos bueno, pues ya estas otras figuras más hacia la actualidad, ¿verdad? Como estas figuras del post-desarrollo. De esto habla mucho eh, Arturo Escobar, creo que se llama, que es también un sociólogo en Colombia, creo que es colombiano,
que él destaca mucho, como estas filosofías del buen vivir, los derechos de la naturaleza, planes de vida, ¿verdad? Que son de pueblos ancestrales, ¿verdad? Y que se vuelven a reinsertar como formas válidas de conocimiento a partir de precisamente estas otras reivindicaciones que se vienen haciendo como desde atrás, ¿verdad? Y también, ¿por qué no mencionar como los ecofeminismos, ¿verdad? Que yo creo que también son un frente de lucha, un movimiento social como muy importante que se está gestando y que también está proponiendo alternativas a estas perspectivas, ¿verdad? El desarrollo, del progreso y el lugar que se le da al medio ambiente, ¿verdad? Y otras críticas que se han desarrollado, como el neodesarrollismo, ¿verdad? Que critica mucho como va más orientado hacia la parte tecnológica, eh, digamos de que la solución, critica que la solución sigue estando en la tecnología, ¿verdad? De alguna manera se cree que solo la tecnología esta vez sí nos va como a salvar, ¿verdad? La vez pasada, en el pasado pudo haber cometido errores, pero esta vez sí, ¿verdad? Entonces estos planes como de ingenierías, geoingenierías que se piensan como para el planeta, ¿verdad? Para apañar un poco la crisis climática, creo que calzarían mucho como en estas críticas, ¿verdad? Y también el neoextractivismo, que es cómo se sigue, digamos, extrayendo materia prima o conocimientos, ¿verdad? De estas culturas o ambientes ancestrales en la región, ¿no? Entonces creo que todos esos son como insumos que podrían enriquecer un poco como la discusión sobre estas concepciones del desarrollo sostenible. Aquí traigo un insumo que de hecho compartió Tony y me llamó la atención, ¿verdad? Me di como la tarea de ver un poquito como las charlas y la posición de este señor que compartía ahí con una de las tecnologías me llamó la atención, ¿verdad? Y son esos pequeños detalles, pero que yo creo que atrapan mucho como cómo se cuelan esas concepciones finalmente, ¿verdad? Entonces, cito lo que él menciona. Dice, ¿qué puede hacer mi familia, mi organización para ser sostenible? No solo medioambientalmente, sino ante todo económicamente. Todo el mundo dice que quiere ayudar al medio ambiente, pero creo que el mayor impulsor en este momento es la economía, ¿verdad? Eso está ahí como en un pedacito de la charla cuando estaban abordando el tema de las celdas con base microbiana. Me parece muy interesante porque finalmente, aunque sí tienen este aporte como el medio ambiente, estas mismas personas que promueven y crean estas tecnologías tienen claro como que su punto de acceso es la economía, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo que hay que tomar en cuenta porque la economía es en buena medida la que sigue tomando las decisiones de lo que se puede y lo que no se puede hacer, ¿verdad? Digamos como un poco el tema de los carros eléctricos, ¿no? Ha pasado mucho por ahí, ¿verdad? Y se cree que, claro, es la solución, ¿verdad? Y entonces todas estas empresas producen como estas nuevas tecnologías pensando que lo es, pero tienen otra serie de problemas, ¿verdad? También eso lo comenzamos a saber y a reconocer. Entonces, un poco mi pregunta es, si no es solo la economía, eh, qué otras áreas dictan, ¿verdad? Como nortes a seguir, nortes entre comillas, ¿verdad? Porque eso también tiene como una connotación, pero ¿qué direcciones se abren, ¿verdad? ¿Cómo podemos elegir otros caminos que no pasen solo por la parte económica? Que la economía, por supuesto, va a ser una parte del proceso, es ineludible, como estas formas de intercambio que hemos creado como especie, pero ¿cómo nos proponemos otros horizontes, ¿verdad? Ok, pasando ahora sí al insumo de la ecología política, yo he trabajado más que todo desde estos autores que están acá y les voy a compartir un poquito más como sobre los segundos, sobre María Kaika y Eric Swindegaard. Un poquito más de Latour ahí al final y tal vez menciono algo de Jane Bennett y Morisot hacia el final de la charla, eh, pero en realidad son como insumos más puntuales y más que todo, estos dos que les menciono, creo que tienen insumos muy interesantes para leer desde otros paradigmas el tema del agua, ¿verdad? En una investigación que ahorita les voy a compartir un poco, me metí a trabajar más con esta perspectiva de estos autores y abordan, por ejemplo, el contexto de la escasez de agua en Guayaquil y todos los actores políticos que intervienen en esta situación, ¿verdad? En esta construcción como histórica, cuáles son las cuotas de poder que tienen cada uno o no, cómo inciden, ¿verdad? Entonces realmente despliegan desde otro ángulo como esta serie de problemas. También tienen otra abordaje en España, que sería este otro que está acá y un par de artículos también que tienen por ahí.
Yo me voy a referir más a este de aquí abajo, ahorita, enseguida, porque me parece que es como muy puntual, ¿verdad? Entonces, para explicar como qué es la ecología política, lo voy a hacer así como de manera muy puntual, apoyado mucho en este artículo y pues agarrando algunos otros insumos de otros trabajos y otros libros, digamos, como que tengo a mano. Sin embargo, quería compartir antes de eso esto, que es como cómo se ha aplicado o cómo se ha pensado la ecología política en Latinoamérica también, ¿verdad? Entonces, esta es una serie de autores que han trabajado el tema de la escasez del recurso hídrico en la región latinoamericana desde esta perspectiva de la ecología política. Entonces, si le quieren tomar foto o algo, por ahí quedará luego. Yo creo que es un insumo importante tenerlo ahí como a mano, tenerlo en cuenta porque abordan del tema del poder, el tema de la desigualdad, ¿verdad? Digamos como que podrían ser más o menos herederos, herederas de estas otras tradiciones que les comentaba. Entonces, así como un bullet point muy acotado de qué es la ecología política, primero podría decir que desde la ecología política no hay una neutralidad posible, ¿verdad? Esto quiere decir que en estos procesos de cambio y de transformación socioambiental no son ni social ni ecológicamente neutrales, ¿verdad? Eso quita un poco como la neutralidad de la técnica, como no. Nosotros científicos, científicas nos enfocamos en la técnica y que luego, y eso es objetivo, es neutral, ¿verdad? Y que luego la gente va a ver como qué hace con eso. Desde un inicio esto nos dice como es que no hay neutralidad, digamos, como esas tecnologías que se están produciendo. ¿Verdad? Sino que siempre están intercaladas en estos procesos de producción de la naturaleza. O sea, la naturaleza también se produce, no es algo que está allá afuera y que la ciencia hace algo con eso, ¿verdad? Y por ende hay una distribución de las afectaciones, ya sean humanos o en entes más que humanos, ¿verdad? Luego, un segundo punto es que trabaja con híbridos, ¿verdad? Necesariamente, este paradigma dice que no hay una distinción a priori, ¿verdad?, entre lo natural y lo artificial, eh, sino que más bien se entretejen en diversas formas de relación, ¿verdad? Eso es importante porque es de antemano, o sea, por supuesto que yo puedo decir que esto es una taza, ¿verdad? Es algo no humano y estoy yo que soy un humano, ¿verdad? Pero de antemano no hay que establecer como una relación que nos separe una cosa y la otra, ¿verdad? Sino que lo que interesa es ver las relaciones que hay en medio de ellas y eso es parte de lo que incorpora esta forma de análisis. Luego, el tercer punto, y es fundamental, es que introduce las relaciones de poder, ¿verdad? Induce introduce formas de desigualdad estructural dadas en lo social, en lo político, en lo económico, etcétera. Hay actores que pueden hacer más, ¿verdad?, que otros por las posiciones que tienen en esas estructuras, precisamente. Y estas son producto de procesos históricos y inciden en la distribución de recursos, en la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta esas asimetrías que están ahí dadas. El punto 4 dice que se evidencian las distribuciones de fuerzas, ¿verdad? Está muy relacionado al anterior, en realidad. Intenta develar quién gana y quién paga, dice por ahí María Caica. Quién se beneficia y quién sufre, ¿verdad? Y de qué maneras, diría también. En procesos particulares de cambio socioambiental, ¿verdad? Eso es fundamental porque muchas veces una tecnología se muestra como muy buena, ¿verdad? Como una posibilidad para atender las crisis ambientales, ¿verdad? Tal, pero siempre hay afectaciones como colaterales en otros lugares, ¿no? Entonces, tener todo ese panorama un poco más claro también, pues, ayuda mucho. Luego otro que yo llamo como la interseccionalidad de luchas ambientales, ¿verdad? Y es reconocer que lo ambiental no es independiente de otras luchas de poder como la clase, el género, las luchas étnicas, digamos, entre muchas otras, ¿verdad? No están disasociadas, sino que más bien se construyen una con otra. Y esas relaciones también son como importantes de poner la lupa. Como punto 6 es la democratización de los procesos socioambientales que esta tal vez queda más clara un poco más adelante, pero básicamente es como incluir
otras personas que tal vez ni siquiera tienen que ver que no tienen que ver con las ciencias, ¿verdad? Pero se incorporan comunidades en estos procesos, se incorporan otros actores no humanos que pueden ser relevantes, y hay un proceso, digamos, de co-construcción, ¿verdad? Luego vamos a hablar un poco más de eso, como en cuál es el papel de la ciencia, ¿verdad? Como en estos temas. Y como séptimo, introduce políticas más allá de las humanas, ¿verdad? Que este es otro punto, digamos, de mucha discusión en la filosofía contemporánea y en otras áreas, ¿verdad? Estos esfuerzos por teorizar eh, otro tipo de políticas posibles con otros agentes no humanos, ¿verdad? El ámbito de la política siempre ha sido, digamos, captada por el ámbito humano y se le ha conferido como esa capacidad de las personas que pueden hablar, ¿verdad? Que pueden expresar. ¿Qué pasa con otros entes con los que compartimos el planeta y no tienen la capacidad de habla, ¿verdad? Pero cumplen como con otras funciones y otros procesos a nivel ecológico, ¿no? Entonces creo que ese es como otro frente de lucha y hay muchas autoras, ¿verdad? Como Donna Haraway, se me ocurre, Anna Zink, que piensa un poco esto, Jean-Baptiste Morisot va a trabajar justamente esto con esta teoría de la interdependencia interespecie, ¿verdad? Y van a ir creando como otros marcos para abordar esto. Vincent Desprez también es otra filósofa que trabaja mucho como desde este ángulo. Ok, eso es así como un bullet point, muy rápido. Creo que voy bien de tiempo. Y ahora me interesa, digamos, como hacer este esfuerzo por ver un poco cómo se aplica esto, ¿verdad? Y les voy a hablar de un caso cercano, digamos, como que yo estoy investigando aquí en Costa Rica, pero pasa por el exceso del agua, no por la escasez. Yo aquí le di como un poquito vuelta a las premisas, ¿verdad? Costa Rica es un país tropical en el que llueve montones. Justamente en esta época del año está volviendo a llover y sabemos que por el cambio, por la crisis climática, eh, se agudizan o se hacen más extremos, ¿verdad? Estos periodos o de lluvia muy intensa o de mayor aridez, ¿verdad? Se intensifican. Y curiosamente ahora también hace falta agua y hay agua por montones, ¿verdad? Es como una cuestión un poco extraña y opera de diferentes formas en diferentes zonas del país. Pero bueno, para este pequeño trabajo igual no voy a exponerlo todo rigurosamente, solo voy a resaltar algunos puntos para que se entienda un poco, digamos, cómo operó, o cómo pusimos a operar esto en un contexto, digamos, donde nada más llueve y pasan inundaciones y uno diría como, di ya, eso fue, ¿verdad? Se bloqueó una alcantarilla o tal, ¿verdad? Pero claramente esto iba mucho más allá. Y la zona era esta que se marca aquí en pantalla, esta zona de San Pedro, y teníamos como puntos así muy ubicados de estos sitios que presentaban como problemas, ¿verdad? Que ahí las fotos como que hablan un poco sobre esto o lo reflejan un poco como este problema. Muy rápidamente la cosa como escala, ¿verdad? Como que no bastaba solo con ver eso, sino que para solucionar uno de estos problemas de inundación, se hicieron una serie de trabajos de infraestructura y el problema se desplazó como corriente abajo, ¿verdad? Entonces ya no se inunda esta zona, sino que ahora se inundaba esta otra y luego se inundó esta otra, ¿verdad? Entonces, dentro de todo ese tejido, estas afectaciones, aunque se intentaran atender, ¿verdad? Y unas personas resultaran beneficiadas de eso, otras sigan viendo afectadas, ¿verdad? Y bueno, pues entran muchos factores, ¿verdad? La basura es uno de ellos, este incremento en la intensidad de las precipitaciones que les comentaba, sin duda es otro, pero cuando empezamos a ver el patrón de desarrollo, ¿verdad? Que tuvo esta área metropolitana en el centro del país entre el 69, que había disponibilidad como una imagen satelital, y el 2022 pues fuimos viendo, ¿verdad? Aquí lo que hicimos fue un método simplemente para oscurecer las zonas urbanizadas y aclarar las zonas que no lo estaban entre las dos áreas y luego las superpusimos, ¿verdad? Entonces ahora en negro ven las zonas que se construyeron después del 69, en gris las que estaban antes de 1969. Y en blanco estas poquitas que quedan como en estas esquinas, un poco acá, las que aún no están urbanizadas, hasta el 2022. Y empezamos a ver como estos focos de cómo se empezaron a consolidar una serie de desarrollos hacia la zona este, digamos, del gran área metropolitana.
y otras pocas de este lado, ¿no? Como aquí metidas se pueden ver algunos otros focos de este color más oscuro, ¿no? Y cuando las empezamos a agrupar y a consultar en el territorio, pues muchas de estas grandes zonas son urbanizaciones, son grandes urbanizaciones cerradas que pavimentan grandes áreas de suelo, ¿verdad? Y entonces todas estas tributan agua, el caudal de estos dos ríos que salen marcados acá van en esta dirección, van hacia el oeste, ¿verdad? Van bajando para acá. Y eso hacía que estas otras, que están a la orilla de los ríos, eran más bien zonas marginales que se fueron constituyendo durante estos años y eran las principales afectadas, ¿no? Aquí podíamos ver una, aquí todavía no, y otras por acá, ¿verdad? De las afectaciones que fuimos encontrando. Entonces, básicamente, a estas zonas que estaban como río arriba, ¿verdad? Básicamente terminaban con áreas, digamos, de mayor valor, ¿verdad? Económico, de plusvalía, pero no se contempló como esos efectos que iba a tener el desplazar el agua simplemente como río abajo, ¿verdad? Entonces, aquí, dentro de esta investigación que hicimos, se puede ver la desarticulación histórica que hubo entre las entidades, digamos, políticas que gestionaban el desarrollo del territorio, que en este caso en Costa Rica es el INBU, el Instituto de Vivienda y Urbanismo, y las municipalidades, por un lado, y por otro, las personas o los entes que creaban las técnicas, ¿verdad? Como las fórmulas para hacer los cálculos, digamos, de cuál es la escorrentía que hay, cuáles son los tamaños de los desagües, ¿verdad? Como todo ese otro tipo de infraestructura. Por supuesto, una nunca consideró como a la otra, ¿verdad? Estaban muy desconectadas y eso es algo que teoriza mucho la ecología política y principalmente como Bruno Latour. Habla mucho de esta desconexión que hubo en la modernidad entre la parte política o social de un lado y por otro como la parte técnica de cómo se entiende y se, digamos, estructura la naturaleza, ¿verdad? Aquí claramente todo esto está combinado, ¿no? En la realidad, pues todo esto se combina de una manera mucho más compleja y terminaba con estos efectos. Y como esta, hay muchas otras indagaciones, ¿verdad? Un autor que me gustó mucho también para esta indagación es Ignacio Farías de Chile. Él es chileno, pero trabaja en Alemania. Y él también tenía un trabajo donde hablaba mucho también la desconexión entre la parte técnica y la parte política en el caso del tsunami chileno, ¿verdad? Y los cortocircuitos o las interferencias que hubo, digamos, como para poner en relación estas partes. Y pasó lo que pasó, ¿no? Que fueron la muerte de muchísimas personas por unas falsas alarmas y unas malas decisiones como que se tomaron. Entonces, esto está como ampliamente difundido y es producto también como de esta lógica con que se opera, ¿verdad? Como un poco dicotómica. Entonces, dentro del análisis que hacíamos, ya para ir cerrando esta parte y no extenderme mucho, era más bien como considerar todas las infraestructuras que intervenían en este discurrir del agua en la ciudad y no hacer una diferencia a priori entre qué es natural y qué es artificial, sino ver cómo las plantas se combinaban con los desagües y eso ocasionaba otros problemas, ver cómo las decisiones dentro del espacio privado de pavimentar áreas que supuestamente no deberían estar pavimentadas para hacer de permeabilidad, ¿verdad? Al final terminaban como tributando más agua, etcétera, y finalmente como los ríos, que ni siquiera se coincidían como estructuras en la normativa técnica, y pues terminan también haciendo de desagüe y tampoco dan capacidad por estos desarrollos que se hicieron posteriormente, ¿no? Entonces era un poco como entender todas las infraestructuras implicadas, ¿verdad? Y también en términos de movilidad, que era mucho como el enfoque del trabajo, otras afectaciones en términos de movilidad, ¿no? Pero eso ya no viene mucho al caso. Entonces, este es como un recorrido, digamos, rápido para ver cómo lo aplicamos en este contexto de exceso, ¿verdad? De abundancia de agua. Me interesaría mucho que pudiéramos pensar en cómo se dan estos escenarios, ¿verdad? Estas distribuciones de responsabilidad o estas acciones de diferentes actores sociales, políticos, ¿verdad? O no humanos, en contextos donde empieza a escasear el agua o donde es necesario proponer estas propuestas de saneamiento, que está implicado, ¿verdad? Creo que esa es un poco como la pregunta, porque esa sí es un área que yo no he trabajado. Entonces, eso es como lo más cercano como que puedo llegar desde mis prácticas, digamos, desde mis investigaciones. Entonces, aquí
me gustaría plantear una serie de preguntas, ¿verdad? En relación a las charlas que vimos. Por supuesto, cada una de las charlas me pareció muy provechosa, ¿verdad? Tenían aportes sumamente buenos. Y eso es un poco como este ejercicio de no quedarnos como con cada una por separado, ¿verdad? Sino ponerlas en contacto, ¿verdad? Y dar como otras líneas. Entonces, una de las primeras preguntas que tengo acá es cómo entendemos la naturaleza, ¿verdad? O cómo, digamos, estas diferentes exposiciones daban una noción de naturaleza dentro de lo que se critica, dentro de esos otros paradigmas, ¿verdad? Como la ecología política, y les he ido comentando, es que no interesa concebir la naturaleza como un ámbito aparte, ¿verdad? De las producciones sociales, culturales o políticas, es decir, del mundo humano, ¿verdad? Si tomamos algún organismo natural, eh, y lo emplazamos a lugares determinados para que cumpla funciones específicas, ¿verdad? Como que es un ámbito aparte y solo lo tomamos para insertarlo en nuestras sociedades en esos puntos específicos. Por ejemplo, en las charlas se habló en algún momento, creo que en dos de ellas, en las dos que señalo, una fue en la de Tony, que le hicieron una pregunta, era como, ¿de dónde salen estas bacterias? Creo que fue que le preguntaron en algún momento. Y la doctora Jennifer también en algún momento mencionó de dónde toman las bacterias, ¿verdad? Y claro, las bacterias están ahí en los bosques, y cuestiona un poco como esa cuestión de solo verlas en términos de cómo se aprovechan para el beneficio humano, ¿verdad? Y bien, y no concebir como todas las otras relaciones que tienen estos seres en sus ecosistemas. O bien también cómo concebir el agua, digamos, simplemente como un recurso para el aprovechamiento, ¿verdad? Creo que esa es como otra manera como de verlo, que está ahí a nuestra disposición sin contemplar como esta complejidad que van a todos estos ciclos hidrosociales que tienen con múltiples especies, ¿verdad? Inclusive o procesos biofísicos. La charla de Juan Carlos, que estaba por aquí señalada, de este otro lado, me parece que fue una como que intentó destacar eso en varios momentos, ¿verdad? Como la importancia que tienen estas especies a nivel ecosistémico. Y enfatizaba mucho también, y es algo con lo que coincido, de que nuestra especie también depende de eso, ¿verdad? De que se sigan dando esos procesos ecosistémicos, porque si no la vida en el planeta como la conocemos y a la que estamos adaptada, va a cambiar tan drásticamente que simplemente no podemos, ¿verdad? Como hacer frente a esos cambios tan drásticos. Este, creo que estas son como algunas maneras. A ver si tenía como algún otro ejemplo por ahí. Eh, Bueno, creo que también está ese tema del bosque, que creo que mencionó Tony, que está por aquí. Podríamos como conversar sobre eso también. Me parece muy interesante, ¿verdad? Que mencionaba como qué pasa, y es una pregunta filosófica como muy buena, ¿verdad? ¿Qué pasa si los bosques pueden generar criptomonedas? ¿Verdad? Se preguntaban en algún momento, ¿valdría la pena el proyecto? Me parece como una pregunta como fundamental de hacernos, ¿verdad? También, claramente porque sí, habría como un beneficio y podría haber como una excusa para conservar los bosques, ¿verdad? Pero también es necesario como tener en cuenta que los bosques son mucho más de lo que pueden hacer para nuestra especie, ¿verdad? También hay otro montón de relaciones ecosistémicas y tal que no depende de nosotros, digamos. Como que estas perspectivas desplazan mucho esa mirada antropocéntrica, ¿verdad? Que se habla mucho ahora. Entonces me parece como otro interesante e incluso con mucho de esto, y es algo que también nos preguntamos en el ámbito de los biomateriales, que es un ámbito que estamos como trabajando ahora también. ¿Hasta qué punto, digamos, rayamos el tema de una mano de obra barata, ¿verdad? Que propone Jason Moore al hablar de este concepto del capitaloceno, ¿verdad? Y cómo se desplaza como parte del trabajo a otros entes no humanos para que produzcan materiales de una manera más económica a la que producen los humanos, ¿verdad? Eso es muy interesante, ¿verdad? Me parece que es una discusión también importante, y ver hasta dónde se concilian, ¿verdad? Como esto y de estas relaciones, digamos, interespecie, ¿verdad? Vamos a ver, pasemos con... Ah, bueno, esto es como un enlace, digamos, como para entender de dónde vienen un poco estas reflexiones. Lo que traigo un poquito, digamos, en mi mente es esta otra investigación que hice, que se publicó hace poco en una revista en la UNAM, en México, donde abordo el tema de las tecnologías de asepsia espacial, ¿verdad? La política y el control de la vida a inicios del siglo XX en Costa Rica.
abordé el tema de la asepsia. Digamos, la asepsia es como es la eliminación de estos microorganismos, de estos agentes, ¿verdad? Em, y lo que entiendo, digamos, en esta investigación es cómo en algún momento donde se van creando estas tecnologías biomédicas, que eran solo para bacterias, ¿verdad? Pero que luego se usaron también para especies parasitarias, para gusanos, digamos, que estaban en el estómago y tal. Y luego, poco a poco, se fueron pasando al control de las poblaciones también en esta cuestión de la biopolítica, ¿verdad? La biopolítica es un área, digamos, filosófica que se trabaja desde Michel Foucault, que fue un poco el que popularizó como el concepto, venía desde antes. Pero bueno, trabaja el tema, digamos, del control de las especies, de las poblaciones humanas también, ¿no? A partir de sus procesos biológicos. Entonces yo lo que veo ahí es como una secuela como en la otra, ¿verdad? Y son al final tecnologías muy relacionadas. En este caso, de este módulo, a mí me parece muy interesante porque precisamente es cuestionar eso, ¿verdad? Más bien, ¿cuál es el rol que cumplen estas bacterias, estos agentes no humanos que en algún momento en la modernidad se pusieron por fuera? O sea, fue increíble, ¿verdad? Antes estos temas no se hablaban. Ahora nos damos cuenta de la importancia de volver a traer estas otras especies humanas para purificar el agua, ¿verdad? Para otro montón de procesos que olvidamos, que perdimos, que había, ¿cierto? Em, y eso me parece muy interesante, como esas hibridaciones que suceden ahora, ¿verdad? Lo que me cuestiona es eso, justamente que siempre las emplazamos en un lugar muy determinado, ¿no? Y no reconocemos, que es lo que señalo a este otro lado con este autor Morisot, las políticas de lo salvaje. O sea, ¿cuál es la importancia de esto en su estado, digamos, salvaje también? No solo desde nuestro control humano, sino también cómo logramos incluirlas en nuestro día a día. Y creo que eso pasa por reconocer que nosotros estamos llenos de bacterias, ¿no? Como en este momento, a veces es algo que se nos olvida. Probablemente muchos y muchas es algo que tengan muy presente, ¿verdad? Porque en nuestros estómagos hay toda una microbiota que está operando y que gracias a ellas es que existimos, ¿verdad? Y que se habla mucho de que sostienen en buena medida nuestros estados anímicos, nuestra salud, ¿verdad? La piel la tenemos llena de bacterias y son como un escudo protector también, como de otras entidades, ¿verdad? Entonces, en realidad, esto diluye muchísimo como la idea de nosotros como individuos, ¿verdad? Eso, la idea del individuo es como esta entidad indivisible, ¿verdad? Como individual, que ya no se divide más y en realidad estamos compuestos por un montón de organismos también, ¿no? Esas perspectivas a mí me parecen muy interesantes para abordar estos temas, ¿verdad? Entonces eran algunos de los insumos que quería traer a colación para seguir reflexionando y poniendo en diálogo estas diferentes aproximaciones que nos han compartido a lo largo de estas semanas. Otra pregunta que traigo a propósito de las charlas es cuál es el lugar o cuál es el rol de las ciencias, ¿verdad? Voy para tomarme un traguito de agua rápido. Y aquí, bueno, esta es una distinción que hace también Bruno Latour entre la ciencia en mayúscula, ¿verdad? Y lo que él entiende como las ciencias. La primera, como esta, digamos, producción dada desde la construcción más moderna, y la otra de las prácticas y las diversas prácticas que se hacen, digamos, como en el día a día, ¿no? ¿Cuál es la cuestión con esto? Que la primera, digamos, se le da la categoría de verdad por la simple posición que tiene, ¿verdad? Como claro, lo dice la ciencia, ¿verdad? Tiene que ser cierto, tiene que ser correcto. Las otras, las ciencias, en sus prácticas van creando como sus formas de conocimiento, ¿verdad? Y eso es parte de los procesos que él entiende en las etnografías de laboratorio que esta persona hace, que son muy interesantes y es precisamente ver cómo se va estabilizando ese conocimiento científico hasta llegar como a ese estatuto, digamos, de veracidad, ¿cierto? Pero no es algo que está, o sea, es donde se insiste, digamos, en el tema de la producción de la naturaleza también. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? ¿Verdad? De si estas producciones o estas tecnologías científicas simplemente se construyen, ¿verdad? En un laboratorio cerrado, hermético de su contexto, para que luego se implementen y solucionar los problemas, o si se atienden en su mismo proceso de concepción, ¿verdad? Creo que esas son como dos perspectivas como muy diferentes y que podríamos también conversar, que me parecería muy interesante. Un ejemplo de esto, tal vez para que no quede tan abstracto, creo que lo había escuchado acá en esta charla que señalo,
de Jennifer Serrano, que en una parte dice algo así como, ay, me pasé, voy, donde se refiere como a estas tecnologías, ¿verdad? Y coincido con la propuesta que ella hace de que de nada vale hacer como tecnologías súper costosas, ¿verdad? Súper refinadas, ¿verdad? Si al final la gente no la puede usar, ¿cierto? En esa perspectiva coincido. Lo que dice luego, ¿cómo es? Si finalmente no la ocupa la gente común en sus casas. Así que una invitación, claro, pueden encontrar mucha tecnología, pero hoy en día tenemos el desafío de que esta tecnología llegue de manera directa y simple y barata a las personas, y herramientas hay. Necesitamos menos gente que vea los problemas y más gente que piense en soluciones, y ojalá gente que piense en soluciones sencillas para las personas, ¿verdad? Aquí veo un poquito como que está esa noción de que la ciencia lo produce y luego la gente lo aplica, ¿verdad? Creo que la perspectiva de ella era bastante más sensible, ¿verdad? Aquí obviamente lo estoy reduciendo como a una oración, pero ella hablaba que tenía como trabajo con los colegios y tal, ¿verdad? A mí lo que me parece interesante es que uno o las personas científicas, ¿verdad? Pueden entender una parte del problema o pueden entender algún problema. Eso no significa que ese sea el problema, digamos, como para todo mundo, ¿verdad? Ahí es donde entra de nuevo como la parte política que mencionaba como anteriormente en la construcción de estas tecnologías, ¿verdad? De dónde surgen en relación como a las técnicas. Entonces ahí tal vez tendría como esa acotación, ¿verdad? O esa observación, análisis, si se le quiere llamar, que podemos reflexionar sobre ello, ¿verdad? Por supuesto, pueden haber otras perspectivas. Lo que yo no digo tampoco sería santa palabras, sino que traigo como estos insumos, ¿cierto? Y lo otro que me pareció interesante, ¿verdad? Es esto que mencionaba al final, de que menos personas vean los problemas y más gente piense en soluciones, ¿verdad? Por supuesto, concuerdo en que es necesario pues tener estas soluciones, ¿verdad? Ante un escenario crítico que tenemos, pero también hemos visto, o más bien, es necesario pensar de alguna manera los problemas tanto como las soluciones, ¿verdad? De pronto lo que pensamos que puede ser solo la solución, si estamos en otra línea de pensamiento, solo trabajamos sobre eso, pero estamos solucionando algunas cosas, ¿verdad? No estamos solucionando todas, sino que problematizar lo que para otra persona es problemático algo y trabajar con eso, me parece como otro trabajo importante en esta distribución, ¿verdad? Que busca un poco la ecología política también. A ver, ¿qué más? Y bueno, uno puede pensar como en todas las tecnologías que ha creado la ciencia, ¿verdad? Creo que ese es como un punto que podríamos conversar aquí. Desde, no sé, plantas nucleares hasta botellas de plástico, ¿verdad? Todas estas son innovaciones que en algún momento fueron científicas, ¿cierto? Y que sin embargo han tenido otros efectos también de los deseados. Entonces, un poco la pregunta es, como cuál es el efecto que estas tecnologías tienen en las vidas humanas y más que humanas de una manera como amplia, ¿no? Bueno, creo que eso es como por ahí, con este lugar de las ciencias. Y ya por último, quería arrojar la pregunta de qué valores median estas producciones entre naturalezas, culturas, o sea, en estas interacciones que se dan, en estos procesos, ¿verdad? ¿Qué valoramos sobre otras cosas? Y está muy amarrada con esta pregunta de a cuál o cuáles proyectos aspiramos colectivamente, ¿no? También, que creo que es una pregunta que deberíamos hacer. Entonces, difícilmente lo vamos a responder en un ratito, ¿verdad? Creo que esos son procesos grandes que deberíamos hacer como a nivel social, pero ¿qué es? ¿Cómo podemos volver a aspirar a un proyecto colectivo, ¿verdad? Que creo que fue algo que caracterizó a la modernidad y que sin duda se vio muy reflejado en esta cuestión del desarrollo o el progreso, ¿verdad? Y en su versión más amigable del desarrollo sostenible, pero que a este punto parece agotado, ¿verdad? Y este me parece es un año crítico también que tenemos en relación al contexto de crisis climática. Las temperaturas están disparadas, ¿cierto? La temperatura del océano también. Se especula que esta corriente que conecta el sur con el norte empieza a dar señales como desaparecer y eso tiene implicaciones imprevistas. Entonces, ¿cómo logramos formular otras aproximaciones colectivas, ¿no? Y aspirar a otro proyecto?
Es una pregunta súper ambiciosa, ¿verdad? Por supuesto, pero ojalá quede algo de eso resonando como en la mente, porque precisamente a partir de todas las personas que están aquí trabajando, que están innovando, ¿verdad? Que están produciendo ciencia, creo que es donde se disputa precisamente como ese nuevo, digamos, destino, ¿verdad? Y estos temas de la ciencia, tal vez olvidé decirlo en el punto pasado, pero es fundamental también en un contexto donde de pronto dimos por sentado, ¿verdad? Que con solo que con que lo dijera la ciencia bastaba, ¿verdad? Y ahora todos estos movimientos anticiencia, ¿verdad? Terraplanismo, antivacunas, ¿verdad? Que están volviendo y están ahí como acechando. Creo que es importantísimo considerar cómo entran todos los sectores sociales, culturales en ese tipo de procesos, ¿verdad? También, y no simplemente se apartan, digamos, se dejan de lado porque precisamente generó como un poco esa desconfianza también como en la palabra de la ciencia, ¿no? Estos son todos temas como relevantes, ¿verdad? Me es inevitable, digamos, ver lo maravilloso de estas charlas sin tener un poquito como esas luces, ¿verdad? Como ahí prendidas. Entonces de ahí era un poco el ejercicio que quería hacer y que quería proponerles y dejo un buen espacio también para la conversación, para escuchar otras perspectivas, otras preguntas, ver otros aportes. Quedo atento y al final puedo cerrar ahí como con algún otro insumo. Cuéntenme, qué les parece? Mucho, espero no haya estado muy saturado la cosa ni muy rápido, pero bueno, fue el esfuerzo por intentar sintetizar la información que consideré más importante, digamos, para traer ahora al final. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo puedo visitarlo. Adelante. Eh, pues sí, bastante información, sí, y había mucho de la que la verdad nunca había profundizado, ¿no? Como esta parte de dónde vienen nuestras ideas, ¿no? De desarrollo sostenible, ¿no? Todo eso me pareció muy interesante. Ujú, Justamente la referencia que pusiste del video de esto de Bio, ¿no? De esta persona que dice que sí, igual todos tienen un interés, ¿no? De cómo ser más sostenibles, pero el dinero es lo que luego es el motivante, ¿no? Es como lo que hace ujú, actuar. Entonces creo que de mis reflexiones que ya tenemos, como ya en este punto ya podemos observar que, por ejemplo, no cuidar el planeta, nuestro medio, ya tiene un costo, ¿no? El costo de esas ujú, inundaciones en Costa Rica, pues ya hubo un costo que ya nos hace plantearnos que nos está afectando, ¿no? Aunque sea en el bolsillo de una manera. Entonces yo creo que es como para darle la vuelta y decir, bueno, si igual todavía no me cuesta, pero me va a costar, ya es momento como de plantear la conservación, o que sea por nuestra propia existencia o por la conservación del negocio, ¿no? O sea, de cierta manera es el, el cómo ponemos o cómo hacemos cómo definimos el escenario realista en el cual sí vamos a poder seguir desarrollándonos y hasta qué punto los bosques o la naturaleza que estamos así es algo que sí, igual nos puede dar beneficios económicos, ¿no? En esto del Bitcoin o sea, del minar con la energía. O sea, sí hay como muchas maneras de aprovechar los bosques y eso debe ser como igual se le puede sumar a la parte que ya sabemos que es la captación de agua, la oxigenación, la limpieza y los servicios ecosistémicos. Como que ujú, creo que la parte de nuevas tecnologías le pueden agregar como una rentabilidad o una manera de, de comercializarlo, aunque sea por la conservación, ¿no? Como los créditos de carbono, algo de ese estilo que hace que, bueno, que al menos de una manera ya hay un incentivo para algunos de conservarlo y medios, ¿no? Medios económicos para conservarlo y no solo dejarlo como cuidado, pero realmente desprotegido, ¿no? Una cosa es decir que no lo va, una cosa es decir que lo vas a cuidar y otra cosa es realmente ejercer el cuidado, ¿no? Y eso es un gasto ujú, eh, que luego es difícil que los gobiernos lo, lo den porque prefieren darlo en otros intereses, ¿no? Entonces, como creo claro, que ahí hay parte de la motivación, por ahí se puede conectar. claro. No, fundamental. Y ahí entra esta pregunta, ¿verdad? Que si antes de quién gana y quién paga, ¿verdad? O sea, los que reciben el rédito económico de muchas de estas invenciones, todo bien, ¿verdad? Como se benefician. Y ese otro
impacto económico que tienen estos desastres, ¿verdad? Que mencionas, lo pagan otras personas, ¿verdad? Que por lo general son sectores poblacionales más vulnerables, ¿verdad? Que están en alguna situación más vulnerable. En este caso, gente que vive como al lado del río. Claramente una persona con otro poder adquisitivo no escogería vivir ahí, ¿verdad? Entonces creo que eso es como fundamental. Y me parece muy interesante también como dentro de esta tecnología, yo no conocía como estas celdas microbianas que presentaste, me parece increíble, ¿verdad? Como que ahora tengamos acceso a esto de que los microbios producen electrones y eso supone un punto de enlace entre nuestras sociedades, ¿verdad? Como hiperconectadas con el mundo orgánico, ¿verdad? Y este trabajo, este ejercicio especulativo, ¿verdad? De ver qué ventanas empiezan a abrir con eso, me parece un ejercicio estupendo, ¿verdad? Fundamental. Aquí el punto que a mí me interesa traer es la parte política, digamos, como detrás de eso, ¿verdad? También de pronto con este dispositivo de esa empresa en particular, ¿verdad? Pienso que damos por sentado muchos otros temas, ¿verdad? Desconozco un poco del contexto, entonces si hago alguna imprecisión en algo, con toda confianza lo decís, ¿verdad? Pero eran para monitorear zonas agrícolas, ¿verdad? Me imagino, principalmente monocultivos, ¿verdad? Entonces damos un poco por sentado tal vez el tema del monocultivo, de si eso está bien o no, ¿verdad? El uso intensivo de agroquímicos, ¿verdad? Incluso la misma necesidad de cuantificarlo todo, ¿verdad? Con miras a la producción, a la eficiencia, ¿verdad? Que todos esos son conceptos que están muy ligados a lo que es el problema en primer lugar, ¿verdad? Que es la hiperproducción que tenemos en nuestras sociedades también, ¿verdad? Y que eso es parte de lo que pienso podríamos cuestionar. Entonces, digamos como que estas tecnologías de nuevo no son neutrales, ¿verdad? Juegan un rol en reproducir las posiciones, digamos como que están establecidas un poco en el tablero. Y el siguiente caso que pusiste de las plantas nómadas, genial, ¿verdad? Es como otra especulación completamente, otro ángulo, denunciando como otros temas, ¿verdad? Entonces ese contraste me llamó mucho la atención también, ¿verdad? Eh, Sí, creo que quedan montones por hacer, ¿no? Y nosotros y nosotras como diseñadores, pues es parte de lo que hay que seguir como pensando y formulando, ¿no? Justo, o sea, justo la tecnología existe y uno decide cómo usarla. Ujú, Bueno, existe o se desarrolla y se promueve pues sí, como tanto a veces es el interés económico, ¿no? Lo que guía el desarrollo y sí, en esta parte de los monocultivos y todo esto, sí, creo que un problema ahora es que tenemos menos agua y entonces muchos de esos sensores están dirigidos aunque sea mantener la producción, pero es como ujú, utilizar menos recursos. claro. Eh, eh, Creo que va por ahí, pero pues lo que tú dices es cierto, ¿no? Como es parte de esta tendencia del, entre acaparar datos, ¿no? Entre más datos, más información tienes y haces inteligencia de ellos y entonces optimizas Ujú, tiempo, recursos, todo. Creo que va dentro de esa gran tendencia de ujú, el ujú. medirlo todo. Súper. No sé si alguien más tiene algún otro comentario, pregunta, aporte, reflexión, queja, todo se vale. Bueno, me gustaría comentar algo con respecto a lo que ya han ido mencionando ustedes dos y lo que hemos visto en los conversatorios de esta semana, ¿no? Ujú, Realmente lo que dices es cierto, la tecnología se ha ido desarrollando en función a lo que hemos necesitado como sociedad a lo largo de nuestra historia, ¿no? Y así como está la tecnología, los conocimientos científicos también. Y hacer disponibles esos conocimientos, hacer disponibles esas tecnologías, que haya políticas en los países de poder financiar proyectos que logren integrar ambas áreas de una manera que le podamos dar respuesta a los nuevos problemas, las nuevas situaciones, los nuevos retos que se nos están poniendo. Creo que es ese punto de reflexión que hacemos nosotros desde nuestras parcelas que a veces deberían llevarse a espacios en donde se toman las decisiones grandes, las decisiones de movimiento de dinero, las decisiones de movimiento de capital humano, las decisiones de poder cambiar una sociedad, porque más allá de empezar a usar la naturaleza, que ya lo hemos hecho, es, sí, la estamos usando, pero medir qué impacto le estamos
dando, ¿no? Que también ya, bueno, quizás hubo una época donde hubo demasiado abuso, donde hubo desarrollos que más bien fueron un arma de doble filo, así como tú mencionas, el Ujú, plástico fue algo que necesitábamos, pero ahora es un problema que todos los años aumenta, ¿no? Entonces, quizás no es como hacerle una campaña negativa a esas tecnologías que ahora nos parece que no son las más adecuadas, sino una adecuación que ujú, nos permite entonces ayudar, ¿no? a nuestro sistema. Y quizás, bueno, ya que entendemos cada vez un poco más la naturaleza, va a ser imposible, desde mi opinión, entenderla por completo, pero cada vez estamos haciendo más aproximaciones, ¿no? ujú, Y justamente allí es decir, bueno, sí, tengo este conocimiento, pero en vez de usarlo siempre para mi beneficio, es también como lo que ya sé y lo que ya tengo, puedo también beneficiar a la naturaleza. Cosas como, no sé si en algún conversatorio se mencionó, pero esto de los parches de bosque para poder propiciar el movimiento de algunas especies en lugares que ya han sido altamente intervenidos, ayudar, bueno, en el mantenimiento o la limpieza de algunos de nuestros afluentes de agua, de suelos, ir buscando opciones. Y eso también tiene que llegar, me parece a mí, a países desarrollados, porque siento que ahora es mucho lo que hacemos desde los países en vías de desarrollo, pero de nada sirve mientras un país que ya está desarrollado vaya pagando cuotas para seguir contaminando, para seguir dañando el ambiente, mientras que nosotros estamos haciendo avances en, bueno, vamos a mejorar, ¿no? El ambiente. Entonces a veces hay como incongruencias en esas decisiones de peso. Y ujú, creo que justamente allí es donde este tipo de espacios, en donde personas de diferentes latitudes vamos compartiendo nuestra, o bueno, ustedes han compartido con nosotros su experiencia y nosotros también vamos nutriéndonos de eso, de lo que vamos haciendo e ir pensando en colectivo cómo darle solución a esas situaciones que realmente nos están llevando a un colapso, porque no lo estamos ujú, viendo, ha sido un colapso tan que ha ido tan en crecimiento paulatino, ujú. tan lento, tan gradual, que no hemos visto sino ya cuando tenemos el desastre inminente. Hay grandes Claro. mentes, porque las hay, que sí ven como que, mira, si tú haces eso, esto va a colapsar. Entonces, aprovechar esas grandes mentes e irle dando importancia a esa voz. De verdad agradecida con esta conversación, estos espacios, porque se prestan para eso, para reflexionar, para integrar, para conocer qué se está haciendo en otros lugares y poder seguir avanzando. Ujú. Claro, ¿no? Y más bien también gracias a vos por tu aporte, ¿verdad? Me parece importantísimo y tal vez empato mucho con esto de que somos una especie muy joven, o sea, no llevamos nada, ¿verdad? En la historia de vida de este planeta. No sé si han visto como estos recuentos que se hacen del tiempo profundo, ¿verdad? En qué año inició la vida, en qué año inició la primera célula. Y cuando dicen el humano es como somos el último segundo, ¿verdad? Digamos, de lo que ha estado pasando en 24 horas. Entonces hay un esfuerzo, claro, por seguir entendiendo la naturaleza y cómo funciona y cómo podemos adecuarnos a ello, ¿verdad? Ahí empato mucho porque yo trabajo mucho con la biomímesis. De hecho, el colectivo que tenemos, trabajamos mucho como desde la herramienta de la biomímesis y la hemos ido reformulando precisamente a partir de estas reflexiones, ¿no? De ahí vienen como un poco también, como claro, salió Janine Benyus hablando de la biomímesis, pero nos interesa pensarla para nuestros contextos también, ¿no? Dentro de nuestros contextos. Entonces, eso me parece importante. Y lo que decís de que es importante llevar esto a los espacios grandes, ¿verdad? De toma de decisiones, me parece una vía, ¿verdad? Una vía, pues, que es importante seguir trabajando, ¿verdad? Una vía política, pero no es la única, ¿verdad? Y yo destacaría eso también, que es esas pequeñas acciones en colectivo y en suma, o trabajando todas desde la base, digamos, y no en estas estructuras, desde la toma de decisiones, digamos son también muy importantes, ¿verdad? Ese es justamente el tema. Y ahí en el campo de los biomateriales encontramos también como una manera muy diferente de trabajar, ¿verdad? Cada quien produce de pronto sus propios materiales y hay recetas que circulan de un lado al otro, ¿verdad? Esa dinámica nos interesa montones y creo que ahí propone otras cosas, ¿verdad? Entonces creo que no son excluyentes, ¿verdad? Este es un mecanismo hay estos otros también que en filosofía se llamarían como micropolíticas, ¿verdad? O microresistencias, sería como desde esa cuestión más micro.
Y no, y coincido completamente que estos espacios son valiosísimos para eso, ¿verdad? Para poder hablar entre la región, entre personas de Latinoamérica con diferentes experiencias en contextos sumamente diferentes y aún así con muchas cuestiones en común, ¿verdad? También, y eso a mí me impresiona de nuestra región. Entonces, cuando ponían al inicio que México, Uruguay, Venezuela, no me acuerdo qué otro pusieron, Chile. Qué bonito, ¿no? Poder compartir con personas de la región y estar discutiendo y debatiendo sobre estos temas. Bueno, no sé si alguien más tiene algún otro aporte también, pregunta que quiera realizar, con toda confianza.